Buenos días compañeros, nosotros les vamos a exponer hoy evaluación de plantaciones de diferentes edades. En Guatemala es un país eminente forestal, pues cuando las condiciones para el desarrollo de especies forestales, pues cuenta con desarrollo adaptativo de especies exóticas con fines de establecimiento de plantaciones comerciales. Por ello, es necesario considerar aspectos muy importantes y relacionados con la selección de la semilla, los sitios adecuados donde vamos a hacer la plantación, el manejo silvicultural oportuno que se le tiene que dar y con el fin de maximizar la producción de las plantaciones. Como se sabe que desde el año 1997, en que inicia el programa PINFOR, que significa incentivos forestales en el país, dio un salto muy importante gracias a la recuperación de lugares o áreas forestales aquí en Guatemala, y a través de eso se incorporaron proyectos forestales con especies comerciales para su aprovechamiento de un mediano y largo plazo. También está que Guatemala se ha desarrollado en distintos esfuerzos por evaluar la dinámica de los bosques, persiguiendo distintos objetivos entre los que se encuentra la productividad, estructura, la diversidad, sin dejar de mencionar la contribución especial a lo que es la evaluación de los bosques, de los distintos tratamientos biculturales que se deben implementar en esas áreas, de las técnicas que se deben llevar a cabo, específicamente para el caso de plantaciones forestales, ya que aquí se dio el inicio a una evaluación a partir de una reforma que se dio a partir del año 2003 aquí en Guatemala. Entre ellas encontramos la selección de localidades evaluar, que se evalúan los parámetros y el cronograma de trabajo. Y cuando hablamos de parámetros de evaluación, están considerados diferentes parámetros, lo que está la ubicación geográfica de las parcelas donde se va a implementar, el nombre del árbol, la ficha de evaluación donde tiene que especificar el nombre común, su taxonomía, y la localidad donde se encuentra, nombre científico, el diámetro, la altura, porque dice que tiene que tener un diámetro medible en el campo y una altura por lo menos ocular con referencia a una vara de 2 metros de largo. También el estado fitosanitario de la planta, si es una planta vigorosa con follaje verde, si es de una planta regular con problemas de coloración en las hojas, en los tallos, si tiene un tallo débil. También si la planta, qué enfermedades presenta, una decoloración, caídas de las hojas, el mantenimiento de la planta, se debe observar y todas las cualidades y cómo las vamos a ir en su desarrollo, cómo las vamos a ir cuidando, limpiando las malezas, la dirección del radio terminal de la copa, la base de plantación limpia si tiene un 70%, un 100% de malezas, la formación adecuada según el objeto de plantación. Dice que se le llama regular también a las plantas con una base limpia de 40 al 70%, dependiendo de cuánta maleza tiene. Eso es con un objetivo de plantación adecuada. Si tiene una planta menor al 40% de limpieza, es una planta mala y su formación va a ser de un desarrollo decreciente. También está el cronograma de trabajo, que aquí se evalúa más en lo que es en el campo, está coordinando previamente con algún técnico responsable que esté a cargo de esta plantación,
sector correspondiente programado a los trabajos que deben enfocar también al levantamiento de información, de evaluación, el programa en que se encuentra establecido. También está la clasificación de las plantaciones forestales, que dice que es una actividad forestal que puede ser un eje importante en el desarrollo del país, ya que las características de Guatemala hacen de este territorio un espacio idóneo para la producción forestal. Guatemala se ha caracterizado por un país que, gracias a Dios, tiene mucha área forestal, mucha área verde, mas sin embargo existen algunos problemas, donde hay áreas donde las utilizan para la siembra y hacen mucha tala de árboles también. Entonces creo que tenemos que velar por eso y evaluar también el área donde vamos a implementar nuevos cultivos. También está la clasificación con base del ecosistema utilizado. Aquí encontramos lo que es la plantación en pleno, que se le llama plantación en pleno a la plantación en un sistema de reforestación más utilizada a nivel mundial, que se trata de la siembra de árboles en un sitio que carece de cobertura vegetal. Cuando no tiene cobertura vegetal y es arbustiva, a eso se le llama plantación en pleno. También está la cobertura vegetal, la plantación de agroforestal, que ese es su objetivo principal, es la producción forestal e incorporar a la plantación un cultivo agrícola, o ya sea un cultivo pecuario. Aquí poseemos una ventaja que es durante el turno de cosecha de los árboles, cuando se presenta esta otra plantación. El propietario puede percibir ingresos de la cosecha de los productos agropecuarios o de las actividades culturales. Es otra forma de implementar el crecimiento de los árboles, en lo que es el caso de la silvicultura. Y también está la plantación de enriquecimiento, que es la plantación que se puede utilizar o realizar en brechas, en parcelas o en claros. Se le denomina enriquecimiento porque la plantación raíz está con un objetivo que es recuperar el valor comercial de los bosques naturales. También está la clasificación con base a la composición de especies, que aquí encontramos lo que es la plantación pura o monoespecífica y la plantación mixta. Cuando hablamos de plantación pura o monoespecífica, son las plantaciones que se realizan con una sola especie. Esto es en el sistema de unas plantaciones de mayor frecuencia a nivel nacional, se encuentra mayormente así. Este es un método que fue trasladado tecnológicamente de la silvicultura clásica y se originó en Europa. También está la plantación mixta, donde hablamos de plantación mixtas, es cuando incluyen dos o más especies combinadas en un mismo espacio geográfico, con el objetivo de proveer diferentes productos forestales o de ingresos escalonados en el tiempo. Esto es para verificar su desarrollo y crecimiento de las plantas. Entonces debemos evaluar todos esos parámetros para tener que en diferentes edades de la planta se puedan ver un mejor desarrollo y que no presenten muchos problemas, más cuando están en la etapa media de un crecimiento. También encontramos lo que es la clasificación con base al origen de las especies. Y aquí podemos encontrar lo que es la plantación nativa, plantación exótica, plantación combinada. Y cuando hablamos de plantación nativa, son las plantaciones que se utilizan especies nativas del lugar, es decir, pertenecen al sistema natural donde se establecieron, en el área donde están. Está también la plantación exótica, que son las plantaciones realizadas con especies de otros lugares, las cuales no pertenecen a ese mismo sistema natural donde se fueron establecidas. Está la plantación combinada, que son plantaciones tanto nativas del área como de diferentes lugares, y se mira su desarrollo. Ahí se puede evaluar el desarrollo incorporando el ambiente en el ámbito donde se desarrollan, si una se desarrolla más rápido, otra en menos tiempo o con mayor tiempo.
Y también podemos hablar de la clasificación con base en el destino de la producción. Y aquí encontramos lo que es la plantación industrial, energética y plantación de uso múltiple. En lo que es la plantación industrial, tenemos que evaluar el crecimiento de la edad a la hora de que se debe cortar para el uso, ya que son plantaciones cuyos productos están dirigidos a abastecer a la industria, en este caso a la industria de la madera, de muebles. También está la plantación energética, que son las plantaciones cuyos productos están dirigidos a ser más como combustibles. Y también está la plantación de uso múltiple, que son las plantaciones cuyos productos están dirigidos a satisfacer diferentes propósitos, no solo uno. También encontramos lo que es el crecimiento y productividad, y aquí podemos evaluar qué tanto creció, en tal edad, en qué tamaño, cuánto es su cobertura. También dice que corresponde al aumento gradual en el tamaño del árbol en un determinado periodo de tiempo, y este es un aumento que produce por la actividad fisiológica de la planta, el crecimiento acumulado hasta una edad determinada, representando un rendimiento. También podemos hablar de lo que es la calidad de sitio, que esto se define como la capacidad de un área determinada para el crecimiento de árboles. También aquí está que es la respuesta en el desarrollo de una determinada especie, a qué edad se desarrolla, cuántos años lleva establecido ese cultivo, a la totalidad de las condiciones ambientales, que son favorecientes o no, son las geográficas, climáticas, bióticas. También podemos hablar de las podas, que las podas es la acción y efecto de cortar o remover parcialmente ramas inferiores de los árboles. Esas pueden estar vivas o muertas. Y podemos hablar de los raleos también, a qué edad. Tenemos que evaluar a qué edad o cómo está la planta para poder hacerlos. Y dice que aquí consiste en la extracción de los ejemplares defectuosos y suprimidos con el fin de mejorar la provisión de nutrientes del suelo y radiación solar a los árboles que están mejor, porque sabemos que tienen que tener una buena iluminación. Y entre esas características, para que sea un palé, de que tienen que haber son cortes hechos en masas inmaduras con el fin de estimular el crecimiento de los árboles, que se quedan conformados en la plantación y en aumentar la producción de material usable de la masa. Ahora voy a hablar acerca de los procedimientos del inventario de campo. Estos son muy importantes para la evaluación de las plantaciones, especialmente cuando éstas están recién establecidas. Uno de ellos es el mapa de la plantación. Para efectuar una adecuada evaluación de una plantación, es necesario contar con un mapa o levantamiento de área plantada que permita poder definir el número de parcelas e intensidad de muestreo a seguir, detalles de la distancia y rumbos de las transectas y las fajas de muestreo, así como la distancia entre parcelas. También está la estratificación de la plantación. Como primer paso, se debe revisar la necesidad de estratificar la plantación en unidades más homogéneas, de acuerdo con alguno de los siguientes criterios, como lo es la diferencia en edad, en especie, en condiciones topográficas, en categorías dependientes u otros criterios. Una adecuada estratificación permite obtener subdivisiones de una plantación en compartimentos más homogéneos, que permite reducir la variabilidad total existente en la plantación y por tanto permite obtener mejores estimados con errores de muestreos más bajos. También está el sistema de muestreo. El sistema de muestreo, especialmente en plantaciones que han sido recientemente establecidas, es de tipo sistemático, utilizando parcelas circulares de tamaño fijo, ubicadas a lo largo de fajas de muestreo, y también podemos encontrar el tamaño y la ubicación de las parcelas en intensidad de muestreo.
Esto es con el fin de evitar el clásico problema de los diseños de muestreos sistemáticos. Al no ser estos realmente aleatorios en la ubicación de sus unidades de muestreo, se inicia el trabajo de campo con la asignación de la primera parcela en la primera faja bajo algún método aleatorio. A partir entonces de esta primera parcela ubicada en forma aleatoria, se continúa con el resto del muestreo en forma sistemática. Una vez definida la estratificación de la plantación según sea requerido, se procede a determinar la ubicación de las parcelas y la intensidad de muestreo. Las parcelas circulares han demostrado su eficiencia, facilidad de instalación y costos con respecto a otros tipos de parcelas. Las parcelas se ubican a lo largo de fajas o transectos que atraviesan la plantación. La distancia entre estas parcelas dentro de las fajas, así como la distancia entre fajas, debe ser la misma. Y para calcular esta distancia, deberá conocerse el área total de la plantación o extracto y el número total de parcelas a instalar. Pero para poder estimar el número de parcelas a instalar, debe definirse primero el tamaño de parcela a emplear, que permite conocer la superficie abarcada por cada unidad de muestreo y su concordancia con la intensidad de muestreo requerida. El tamaño de la parcela dependerá principalmente en la variabilidad existente y de la densidad de plantación empleada. En terrenos muy heterogéneos o con mucha microvariación, las parcelas muy pequeñas tenderán a aumentar la variabilidad entre parcelas y así también el error de muestreo. Parcelas de mayor tamaño tendrán a incluir dentro de ellas este nivel de microvariación y por lo tanto a reducir el error de muestreo. Y en plantaciones o extractos muy pequeños, el tamaño de error de muestreo es normalmente muy alto y se requiere entonces de un número mayor de parcelas para lograr estimaciones adecuadas representativas. Los aspectos especiales a tomar en cuenta. Uno de ellos son los árboles de borde, ya que únicamente se deberán incluir aquellos individuos cuyo centro de su diámetro a la altura del pecho se ubique dentro del radio de la parcela. Pero este criterio resulta impráctico cuando se trabaja con plantones recién plantados. Una práctica común es incluirlos en el 50% de los casos, es decir, si se incluye una parcela, no se incluirá en la siguiente parcela que aparezca un plantón de borde, y así sucesivamente. La correlación del radio de la parcela debido a la pendiente del terreno. En sitios con pendientes menores al 20%, se puede utilizar el método de banqueo a la hora de establecer la parcela, pero en terrenos con pendientes fuertes debe incrementarse la longitud del radio a la parcela. La corrección del radio de la parcela se hace únicamente en la dirección de la pendiente y no en sus secciones transversales, de modo que la forma de la parcela se aproxime más o menos a una elipse con sus lados más largos sobre la pendiente del terreno. Otro aspecto importante es la ubicación de la parcela. Se debe tener especial cuidado con la ubicación exacta de las parcelas. Cuando una parcela corresponde a un terreno sin árboles, cualquiera que sea la causa deberá instalarse en ese sistema y la observación será de 0 árboles. En el formulario que se debe de llenar se anotarán las razones visibles que expliquen la ausencia de árboles. Y este tipo de información es el que precisamente permitirá posteriormente estimar el área efectiva plantada. Cuando una parcela queda parcialmente fuera de la plantación, al igual que con las parcelas en sitios sin árboles,
Deberá establecerse en ese sitio y el área que quede sin muestreo o fuera de la plantación se deberá compensar siguiendo el método conocido como miraje. Y este consiste básicamente en establecer la parcela con su centro donde le corresponde y se miden todos los árboles que quedan dentro de la plantación. Se mide el segmento del radio no muestreado. De ahí se establece la parcela de nuevo en el mismo sitio, pero del otro lado del borde, de modo que su sección ya medida quede del lado extremo. Y se vuelve a medir de nuevo todos los árboles que se ubiquen dentro de esta sección de la parcela que la complementará. Este tipo de detalles son los que al final hacen la diferencia entre un correcto levantamiento de información de campo y trabajos de dudosa calidad y representatividad. La recolección de información. Esta es muy importante para poder realizar una buena evaluación. Se debe de llenar un formulario donde se permite registrar todo tipo de información. Generalmente se hace uno al inicio sobre aspectos y variables de la plantación y otras especies, donde se anota la calificación de cada árbol dentro de una parcela de muestreo. Entonces, la primera información es la información general. Aquí se deben de hacer anotaciones sobre el dueño del proyecto, la ubicación y otros aspectos de la plantación. Se debe registrar como número 1 el sistema de producción de los plantones, y esto es de pseudoestaca, de bolsa, raíz desnuda, entre otros. Y también el estado actual de mantenimiento de la plantación. Este último, que es el estado actual de mantenimiento de la plantación, engloba 3 aspectos. Uno de ellos es el estado de control de malezas. También está el estado de las rondas cortafuegos y el estado de las cercas. Con base a estos 3 criterios se le asigna una calificación a la plantación en diferentes niveles. Un nivel es de excelente o muy bueno, y se le da a aquella situación en la cual las rodajeas de los árboles están totalmente limpias. Las entrecalles presentan una cobertura vegetal baja que permite el tránsito libre dentro de la plantación. Las rondas y cortinas cortafuegos están totalmente limpias y bien cuidadas. Además, todas las cercas que rodean la plantación o el rodal se encuentran en un buen estado. Otro nivel es si se le da la calificación de buena o aceptable. Y esto es cuando al menos uno de los criterios expuestos anteriormente no se satisface. Sin embargo, las rodajeas deben de estar presentes y limpias, y las malezas en las entrecalles no deben sobrepasar la altura de los plantones o que no sea mayor a los 50 centímetros. Y el otro nivel es si se califica como mala. Y esto se da cuando no se cumplen todos los criterios anteriormente dichos. Es decir, que cuando la plantación incumple en 2 o más aspectos deseables, y en especial con rodajeas cubiertas de maleza. Continuando con el tema, hablaré sobre lo que es información específica. Entre las observaciones específicas se pueden evaluar lo que son aspectos en todos y cada uno de los plantones incluidos en las parcelas de muestreo. Entre ellas encontramos lo que sería el rodaje, que su importancia está principalmente en los 2 primeros años de vida, donde es crítica la competencia con las malezas, y para ello existen 3 criterios de clasificación, el cual es correcta, deficiente y ausente. Hablando con el primer criterio de clasificación, que es la correcta, es el rodaje totalmente limpio, donde 1 metro o más de radio alrededor del plantón. La deficiente es el rodaje muy pequeño e insuficiente, menor a 1 metro de radio.
y la ausente, cuando no se hizo el rodaje. El segundo criterio específico o la observación específica sería la altura total, que ésta se mide en metros, desde el árbol hasta el ápice superior de crecimiento. Esta variable se puede utilizar como parte del análisis de calidad en crecimiento de la plantación. El segundo aspecto que vamos a tocar sería la inclinación. Es el ángulo que tiene el plantón con respecto a su eje vertical imaginario, el cual no debe superar los 30 grados y debe tomarse el eje completo del plantón y no solo el ápice o sección terminal. Aquí podemos ver una imagen de lo que acabo de decir. Se puede ver una imagen del plantón inclinado. Esto es importante debido a que los árboles inclinados producen más madera de reacción en la primera troza, que significa pérdidas en las etapas de aserrío y secado de la madera. La siguiente observación específica es la bifurcación en los primeros 2.5 metros de fuste. Esta es una variable que se refiere en la mayoría de los casos a la mala calidad de semillas utilizadas, puesto que es una característica con una alta heredabilidad, lo cual significa que es fácilmente transmitida de árboles defectuosos a sus progenies o semilla. La siguiente observación específica sería lo que es el daño mecánico. En esta se registra cualquier anomalía que se detecte en los árboles, producto de malas prácticas silviculturales. En este normalmente se anota cualquier daño que presente el plantón, producido no por un problema fitosanitario, sino por el mal manejo en su etapa final de producción en el vivero, en la comercialización, en el transporte, en la siembra y el mantenimiento de la plantación. Esta variable se registra de acuerdo con dos criterios: sin daños visibles y con algún daño visible. Otra observación específica sería lo que es el estado fitosanitario, en la cual se registra la presencia de cualquier problema fitosanitario como exudados, perforaciones, marchitamientos severos o cualquier otra manifestación. La incidencia y severidad del problema se registra bajo 3 categorías. La primera, sano; la segunda, aceptablemente; y la tercera, enfermo. Sano es el plantón sin evidencia de problemas y con una buena nutrición. La segunda, que es aceptablemente, es el plantón con algunas evidencias de problemas fitosanitarios y no se presentan en más de un 50% del follaje. Esto quiere decir que no se presenta en un más del 50% aquellos daños como exudados, daños en el follaje, en el tallo y en la raíz. Y por último, enfermo, que son características de sanidad que afectan el desarrollo normal del mismo, incluso llegando a producir su muerte. La siguiente observación específica es la mortalidad o ausencia de plantones. En esta se registra la ausencia de plantones en el punto exacto donde se debería encontrar de acuerdo con el espaciamiento vigente. Debe registrarse también los plantones que por alguna razón no fueron sembrados. También se deben registrar aquellos plantones que son lugar a dudas se encuentran muertos en pie. Para ello existen dos criterios de clasificación, que serían los plantón presente y vivo y plantón ausente o muerto. La siguiente observación específica es el distanciamiento promedio. Se toma aleatoriamente dentro o fuera de la parcela de muestreo.
al menos 5 mediciones entre hileras de plantones y otras tantas mediciones entre plantones dentro de hileras. La medición se realiza del centro del tallo de un plantón al próximo y se registra en metros. Y por último, vamos a hablar de lo que sería la variable calidad, que en sí esta es una variable general que integra todas las demás variables específicas mencionadas, cuya finalidad es simplemente obtener una designación global sobre el estado de la calidad de cada plantón. Existen 3 estados de la calidad de la plantación en su totalidad. Esos estados de la calidad de la plantación en su totalidad son excelente, aceptable y mala. Excelente, cuyas clasificaciones han sido absolutamente de 1 en todas las otras variables específicas. Cuando hablamos de las demás variables específicas nos referimos a lo que sería el rodaje, altura total, la inclinación, la bifurcación, daño mecánico, estado fitosanitario, mortalidad o ausencia de plantones, distanciamiento promedio, y en estas se clasifican solo los que han sido absolutamente de 1 entre otras variables específicas, o sea que se toma en cuenta solo una de estas variables que he mencionado. La siguiente es la aceptable. Todos aquellos plantones que han recibido entre 1 y 2 veces al menos una clasificación de 2 observaciones específicas en algunas de las siguientes variables específicas como la inclinación, rodaje y estado fitosanitario. La tercera sería la mala, que serían aquellos plantones que han recibido más de 2 veces una clasificación de 2, que serían todos los muertos que aún permanecen en pie, en variables de bifurcación o daño mecánico, o hayan recibido una clasificación de 3 en alguna de las variables específicas. Pues este sería nuestro tema. Gracias a cada uno de ustedes por su atención, al ingeniero también por prestar atención. Somos el grupo número 5 confirmado por mí, por Amy Marilé y Carla Gómez.